Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin. Hoy, 18 de mayo, luego de la apertura europea. Y a estas horas podemos ver un mercado que ha tomado muy mal las palabras de la Reserva Federal el día de ayer. Resumiendo lo que habíamos estado hablando, el dato de las ventas minoristas salió por encima de lo esperado, lo cual habla muy bien de la salud de lo que es la economía de los Estados Unidos, pero Jerome Powell se basó precisamente en esos datos para decir que la economía de los Estados Unidos se encontraba en muy buen estado y que eso le daba a ellos amplio margen para seguir subiendo las tasas de interés. Y eso es lo que el mercado ha estado descontando con fuerza. Es más, si lo intentamos ver en el gráfico de 5 minutos, podemos ver exactamente cómo fue las declaraciones de Jerome Powell. Aquí, exactamente, nos encontrábamos en un proceso que podríamos decir un poco alcista, ya se había aperturado lo que era la sesión y todo se encontraba, podríamos decir justamente, con la apertura de Wall Street tuvimos un movimiento a la baja, pero ya prácticamente no había continuado con mucha fuerza. Pero ya a la hora de que comenzaron sus declaraciones, nos pegamos esta castaña justamente con las declaraciones de él diciendo que la economía estaba demasiado bien como para no aprovechar la oportunidad de subir las tasas de interés con fuerza. Pero igualmente el movimiento se revirtió y ya prácticamente lo que estamos viendo es cómo reacciona Asia negativamente y estamos cayendo desde la apertura asiática prácticamente un 2% y es exactamente aquí en donde nos encontramos ahora. Es de destacar algo bastante importante. Regresando al gráfico de una hora, podemos ver una figura técnica que no me gusta y que estábamos precisamente el día de ayer viendo un soporte que sigue estando ahí entre aproximadamente los 25 o los 29.500, 29.300 dólares. Vamos a verlo así. Ajá. Aunque en el gráfico de 4 horas se vería un poquito mejor porque son más velas comprimidas, pero sí podemos ver que el uso de soporte la primera vez el 11 de mayo, luego lo perdió a la baja y desde que lo recuperamos prácticamente ha estado funcionando entre los 29.300, 29.500 dólares. Pero el día de hoy ya es bastante visual ver que hay un hombro cabeza a hombro que se está perdiendo justamente mientras estoy dando esta transmisión. Vamos a intentar verlo en el gráfico de 4 horas definitivamente. Esta temporalidad es muy pequeña para poderlo apreciar bien. Acá está. Simplemente uniendo los puntos del cierre podemos darnos cuenta de que estamos en una zona muy importante de soporte. Es decir, entre los 29.300 y donde se encuentra actualmente en los 29.700 es el punto clave en donde el precio de Bitcoin tiene que resistir. Porque perder los 29.300 dólares a la baja estaría confirmando esta figura técnica de hombro cabeza a hombro y me estaría diciendo que la probabilidad más alta es de tener esta caída, que podríamos dibujarla de la siguiente manera. Precisamente de la línea clavicular a la cabeza y podríamos entonces decir que simplemente perder los 29.300 dólares genera un aumento de probabilidades de un movimiento bajista hasta los 27.000 rápidamente. De todas maneras, justamente con todo lo que ha estado pasando durante la semana, podemos ver que en este gráfico de 4 horas no tengo ninguna tendencia. Estamos en un pequeño periodo de consolidación con movida hacia arriba y hacia abajo que no nos llevan a ninguna parte. Y el RSI se encuentra en el punto 50, indicando que no hay ningún tipo de fuerza en ninguna dirección. Y estando sobre un soporte, estaría generándome una fuerza bajista y comenzaría justamente esa tendencia simplemente con perder, como les digo, los 29.300 dólares, que no se ve muy lejos. Es más, pues estaríamos perdiendo ya varios soportes que se pueden dibujar simplemente haciendo esto. Fíjense, uniendo los puntos ya nos queda prácticamente el último soporte. Pero anteriormente, pues precisamente ya se había estado dibujando uno mejor que ya se ha perdido. Este tipo de figuras técnicas que se pueden dibujar en el RSI tienen mucha fuerza. Estamos en un soporte importante tanto en el indicador del precio, que el precio es el que manda, y en el indicador del RSI estamos prácticamente también tocando el último soporte. Esta es la clave. Perder los 29.300 a la baja, muy malo.
Pero también podemos ver que el precio de todas maneras no tiene muchas posibilidades de que caiga justamente en este momento. ¿Por qué? Porque estamos, como ya les he dicho, en semana de vencimiento de derivados. No es solamente el SP500 que tiene una gran cantidad de acciones que van a vencerse justamente este viernes, los cuales justamente habiendo tantísimas posiciones a la baja, no permiten que el precio caiga para no darles beneficio. Y el precio siempre cae cuando la menor cantidad de gente está cubierta. Entonces, habiendo tantos put, esas son las órdenes short justamente del SP500, habiendo tantas oposiciones de compra a la baja, no es fácil que el precio caiga cuando su vencimiento está tan cerca. Los market makers no juegan para perder. Y en ese escenario, el precio no tiene fácil que tenga una ruptura a la baja, justamente para darle todo el beneficio a ellos. Recuerden por la correlación tan fuerte que está en el SP500 y el Bitcoin, no creo que el Bitcoin vaya a tener un movimiento muy diferente al que tenga el SP500. Es más, a estas horas vemos que el Bitcoin está cayendo un 2% y el SP500 cae un 0,5%. Los días verdes para uno son los días verdes para el otro. Y en efecto, en estos momentos, todo se está replicando de la misma forma. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos entonces esperar? Que a partir del viernes podamos desarrollar una tendencia que no necesariamente tiene que ser bajista, pero que pues, estando tan cerca de los soportes y viendo que no tengo ningún tipo de tendencia, es la probabilidad más alta. De todas maneras, un movimiento por encima de los máximos anteriores, probablemente por encima de los $30.800, ya me estaría indicando a mí un cierre de cortos y probables movimientos al alza. Mientras no rompamos al alza los $30.800, no es fácil pensar que el movimiento es al alza. O se comprime en esta área entre donde se encuentra 29.700 y 30.800, esos 1.100 puntos, o tiene un movimiento tendencial. Esas son las únicas dos posibilidades. Y de pensar que va a tener un movimiento tendencial previo al vencimiento del día viernes, puede ocurrir hoy mismo, porque durante la jornada de Wall Street de hoy viene un vencimiento muy especial y son los futuros del VIX. El VIX, como ya yo les estaba comentando, tiene una relación inversa con Bitcoin. Cuando el VIX baja, Bitcoin tiende a subir, pero no lo hemos estado viendo recientemente, precisamente. Se han estado haciendo unos cierres masivos de las posiciones largas del VIX, lo cual debería ser una entrada de dinero a mercados de riesgo, y no entra el dinero. Simplemente está cerrándose las posiciones. ¿Pero por qué? Porque hoy vencen los futuros del VIX. En otras palabras, si no vendiste el VIX hoy, te van a liquidar la posición. Y tanto los alcistas como los bajistas. Y había tantísima fuerza de compra de VIX en futuros que los que precisamente no los pueden sostener porque no los compraron en el spot, ahora se encuentran precisamente cerrando esas posiciones. Y claro, a lo que llegue el vencimiento, pueden reanudar, volverlas a comprar con fuerza. Entonces, ese es el peligro el día de hoy. Opción A, vamos a tener un movimiento tendencial a partir del viernes con el vencimiento del SP500, o lo vamos a tener hoy mismo con el vencimiento de futuros del VIX. Hoy es el día clave para no quitarle el ojo de encima a este indicador del índice de la volatilidad del SP500. Y el punto clave yo creo que viene siendo ver que rompe la primera resistencia que tiene cerca. Si nos damos cuenta, estamos exactamente sobre la media de 200 periodos en este gráfico de 4 horas. Ver que sobrepasa nuevamente durante la jornada de Wall Street el punto 28.3, como por darle un poco de margen por encima de esta media de 100 periodos, puede ser bastante clave para pensar que vinieron nuevas compras masivas del VIX y la tendencia de Bitcoin probablemente antes de que ya me haya sonado esta alarma ya haya roto ese soporte de los $29.300. Es ahí en donde está la clave. En cuál de los dos vencimientos va a ser el precio del SP500 se va a generar la volatilidad. Lo más lógico hubiera sido que en la caída que hemos estado viendo desde el 12 de mayo, bueno, si nos damos cuenta, a partir del 10 de mayo fue que estuvimos en los $25.000, en los precios máximos del VIX, y a partir de ahí hemos estado subiendo $4.000, pero no me parece que esta caída tan fuerte del VIX tenga
esa relación. Es decir, cuando caímos hasta este punto estábamos en los $40,000. ¿Sí lo ven? Es decir, se dejó de comprar acciones para protegerse del riesgo y se vendieron a saco y que subimos hasta los $40,000, pero ahora esta vez las vendieron a sacos y solamente recuperamos $4,000. Esto no me gusta porque significa que el rebote de Bitcoin fue demasiado débil para la gran exposición al miedo que se ha dado precisamente vendiendo BIS a saco. Claro, no son ventas que se quieran hacer, son ventas que se están dando precisamente por la manipulación del vencimiento. Pero esa fuerza del vencimiento se acaba hoy. Y si luego del vencimiento se retoma el movimiento alcista, sería bastante negativo para el precio de Bitcoin. Mientras que si luego del vencimiento pues, encontramos una lateralidad o un movimiento bajista, sería muy positivo. Precisamente perder el punto en donde se alcanzó con las últimas declaraciones de Jerome Powell, precisamente el 4 de mayo, sería bastante positivo y podríamos estar hablando de que el movimiento es alcista para Bitcoin. Pero actualmente nos encontramos en un punto muy mínimo del índice de miedo y el precio de Bitcoin nunca reaccionó al alza. Es más, como me hubiera gustado que esa correlación inversa se hubiera mantenido, porque fíjense cómo ha caído el índice de miedo y el Bitcoin nunca subió. No hizo nada. No hizo absolutamente nada el Bitcoin. Realmente, claro, como ese mercado cierra, estos son los máximos que se alcanzaron de miedo. Es aquí en donde nos encontramos para cuando estaba en máximo. Esta subidita no tiene correlación con ese índice en esta oportunidad. Y pues la interpretación más lógica, vamos a verlo más de cerca, es precisamente que se vendió la volatilidad porque tenían la obligación de hacerlo única y exclusivamente por el vencimiento de hoy y que luego se va a recomprar y nadie quiso comprar riesgo porque lo único que hicieron fue vender las acciones por obligación y no porque tuvieran el interés de volver a comprar riesgo, comprar Bitcoin. Eso es bastante preocupante. De todas maneras, todo es una especulación y solamente se va a confirmar con la acción del precio, como les digo, por debajo de los $29,300. Estos son los precios que debe respetar el precio de Bitcoin para realmente descartar que vaya a tener un movimiento a la baja fuerte el día de hoy o a partir del día viernes. De todas maneras, como les digo, un movimiento al alza ya no tiene garantías hasta que no se alcance por lo menos lo que son los $30,800. Con un cierre en este gráfico de 4 horas que se dé precisamente por encima de esas velas, podríamos decir que ya se van a comenzar a perseguir todas las posiciones en cortos que se encuentran en el Bitcoin y sería bastante positivo. Aunque ya no nos quedan tantas posiciones por cerrar en el Bitcoin. Fíjense, me refiero específicamente que este es el gráfico de la exposición a las caídas de Bitcoin y ya nadie está comprando posiciones short, nadie está abriendo short. Prácticamente estamos viendo que estábamos en este canal de consolidación durante el mes de mayo, prácticamente incluso desde antes, que era precisamente todos los días se abrían más posiciones cortas porque cada vez el precio de Bitcoin caía más. Esta fue la falsa ruptura con las declaraciones de Jerome Powell de comienzos del mes y luego comenzó con las caídas que vimos por debajo de los $30,000 con este movimiento alcista. Pero ahora el Bitcoin no ha subido, pero nadie se está protegiendo por si Bitcoin cae. También un poco de la mano con eso, les recuerdo que el precio siempre cae cuando nadie está cubierto y ver que hay tan pocas coberturas por si el precio cae puede interpretarse como algo muy positivo o algo muy negativo y por eso lo dejo ahí y simplemente les muestro. Y siempre les digo, pueden buscarlo por ustedes mismos este indicador y ver exactamente cuáles las posiciones en corto que se están abriendo minuto a minuto por ustedes mismos. Pero este punto en donde se encuentra actualmente, en donde nadie está cubierto y el Bitcoin nunca recuperó los $30,000 con certeza, me parece bastante arriesgado. Por todos lados hay indicaciones en ambos sentidos, pero lo que no me gusta es que si simplemente estamos bajando por correlación con el VIX, no debería porque el VIX vence hoy. Y es esa la clave del día. Ver cómo termina de cerrar el índice de miedo con respecto al precio de Bitcoin. Porque en esa fuerte relación que tienen es en donde se va a encontrar precisamente la respuesta de cuál es la dirección de la tendencia para salir de esta consolidación probable hombro, cabeza, hombro no confirmado.
Y bueno, compañeros, si tienen alguna duda sobre el funcionamiento o interpretación de los indicadores que tengo en la pantalla, recuerden que todos los tengo en el primer link que se encuentra en el primer comentario. Y no olvides dejarme tu like y dejarme cualquier comentario en la caja de comentarios en la parte de abajo. Bueno, compañeros, nos vemos en unas horas. ¡Feliz jornada!